domine nuestros actos y que el Señor pueda prevalecer en nuestras vidas y en nuestros corazones. Damos la bienvenida a todos, damos que el Señor esté en vuestros corazones y lo más importante es que el Espíritu de Dios mora en uno de nosotros. Eso es lo mejor, eso es lo mejor. Damos la bienvenida a todos y a los que nos escuchan también. Estamos deseándole también bendiciones. Estamos deseándole que la paz de Dios también le acompañe. Y también le estamos haciendo una invitación a que estén con nosotros en estos 45 minutos que vamos a ver un tema que como todo creyente, como todo cristiano y como todo ciudadano tenemos que enfrentar. Hemos venido enfrentando distintos temas, el temor, la ira, el enojo, la contienda, el orgullo, el ego. Hoy vamos a enfrentar el pasado. Ese es el tema de hoy, enfrentando el pasado. Siempre tenemos un pasado y todo mundo tiene un pasado. y partiendo de allí, tenemos siempre que partir que ese pasado no sea cadenas que tenemos que venir arrastrándolas, ¿verdad? Porque si nosotros seguimos acarreando cadenas del pasado, ponemos en ignorancia o minimizamos el sacrificio en la cruz del Calvario. Porque ese fue el propósito de la cruz del Calvario, liberarnos de pecado. ¿Y quién no ha pecado? Dice, ¿quién? Si todavía estamos en la carne. Pero yo hubiese puesto, y bonito que eliminemos el pasado, pero no podemos eliminar el pasado. No lo podemos eliminar, ya pasó, ya pasó. Ya hicimos lo que hicimos. Lo que tenemos que ver es cómo lo enfrentamos ahora. El pasado no lo carguemos todavía. Eso es lo más importante. Que ese pasado no lo carguemos. No sea para nosotros una mochila de carga. Porque estamos enfrentando el futuro. Y estamos enfrentando el presente. Que son dos tareas fuertes. Pero nosotros no nos basta. Y todavía cargamos el pasado. Todavía cargamos el pasado. Y entonces, y ese pasado puede ser que nos limite a ver la gloria de Dios. Ese pasado nos quita la paz que deberíamos tener en este momento para poder enfrentar lo que nos viene. Entonces, ¿me entiendes cómo nos quita ese pasado? Es muy importante que seamos conscientes de que no lo podemos eliminar, sino tenemos que enfrentarlo. Enfrentarlo y controlarlo y dominarlo, pero en el nombre de Jesús, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Ahí donde yo quiero llegar después a concluir, que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Y que ese pasado, o esas cadenas de tormenta, de tortura, de lo que hayamos hecho, no nos siga todavía atormentando. Hoy en la vida real, yo miro que hay hermanos, por ejemplo, que no participan en la Santa Cena, un ejemplo. Y la Santa Cena debería ser como cuando usted cumple años. Claro, cuando usted cumple años, yo acabo de cumplir años y me sentí alegre, que me cantaron, quemaron como 100 candelas, por poco agarra fuego el queque. Eso es alegría, eso es emoción, ese es mi presente, que estoy haciendo un año que terminé y comienzo otro. ¿Y quién no se alegra por un cumpleaños? Aunque sepa que nos vamos dando más a la muerte. Entre más cumplimos, más nos acercamos a la muerte. Pero una muerte con Cristo, dice Pablo, me da lo mismo. Porque vamos a morir de todos modos. De todos modos usted va a morir, con Cristo o sin Cristo va a morir. Pero los que morimos con Cristo tenemos ganancia. Es la única oferta. Pero las luchas son las mismas. Pero que yo voy con un salvavidas a la par que se llama Cristo, esa es la otra diferencia. Entonces, yo he visto creyentes, hermanos, ya creyentes, que cuando hay Santa Cena, mejor se van por debajo de la silla. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Si Cristo murió en la cruz por vos también. Esa salvación es para vos. Ay, hermano, es que yo no me he podido componer mi pasado. Es que no lo vas a componer. No lo vas a componer. No sé si eso me le van a llamar algunos
tienes mala doctrina, no me interesa, pero es que Cristo te salvó. Si tú clamas, Él te va a salvar. Si tú clamas y te apartas del mal, dice la Biblia, Él va a recibir perdón y misericordia. Y entonces cuando me invitan a mí a Santa Cena, yo voy con alegría, porque voy a celebrar lo que yo creo. Creo en ese Cristo que dio su vida, dio su sangre por mis errores, por mi pasado. Eso es lo que yo celebro en la Santa Cena del Señor. Recordar, dice, la muerte. En memoria de mí. ¿Qué clase? Fiesta debería ser eso. Debería ser todos los domingos una Santa Cena. Porque es compartir el pan, el que me dio vida, el que me sacó de la oscuridad a la luz. No debería ser tristeza, hermano. ¿Me entienden? ¿Cómo podemos ir cambiando nosotros aún nuestro presente? Que ese pasado no nos atormenta. ¿Por qué atormenta? Porque esa es la estrategia del enemigo, separarte de ese gozo que te da cuando vos venís a la Santa Cena del Señor. Pero como el tema no es Santa Cena, hasta ahí vamos a llegar, porque el tema se llama Enfrentando el Pasado. Enfrentando el pasado, vamos a tener en pasaje bíblico en Génesis 45. Vamos a buscar el versículo para memorizar, que lo tenemos en la Reina Valera, en una versión actualizada. Si usted tiene otra, no importa. Dice que entonces José dijo a sus hermanos: acérquense a mí, por favor. Ellos se apartaron y él les dijo, yo soy José, su hermano, el que vendieron para Egipto. El pasado lo vamos a enmarcar en esta historia de José, vendido por sus hermanos. El propósito de esta lección es que podamos enfrentar ese pasado, pero con la ayuda de Dios. Ahí está la diferencia. Enfrentando ese pasado con la ayuda de Dios. Porque hay algunos que fuimos golpeados por ese pasado. Hay algunos que hemos sido torturados por ese pasado. Hay algunos que hemos sido, no queremos recordar ese pasado. Porque tiene mucha justificación no recordarlo. Pero cuando nosotros venimos, y hoy, esta mañana, el propósito es para aprender cómo enfrentamos ese pasado, pero con ayuda de Dios. Esa es la gran diferencia. No es con ayuda del psicólogo. Yo tengo buen respeto para ellos y hacen buen trabajo, pero no es la respuesta. Con el sociólogo, no, eso no son. Ellos también necesitan de la ayuda de Dios. Entonces, vamos a ver como introducción, para comenzar, tenemos en la vida real una ley conocida como la ley de causa y efecto. No sé si ustedes la han escuchado. Que toda acción trae consecuencia. Toda acción trae consecuencia. Todo lo que uno hace, hay una causa, hay un efecto. Y eso no solamente se da en la vida, eso se da a nivel, es el mundo, esa es la estabilidad del mundo. Una causa, un efecto. Una causa, un efecto. Todo lo que causa va a tener un efecto. Pero también en Gálatas 6:7 dice, para los que con ayuda de Dios, también dice que Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Eso es duro, eso es cruel. Porque quiere decir que si yo uso un libertinaje en vez de usar mi libertad, yo voy a tener consecuencias fatales, ¿verdad? Si yo no regulo mi libertad. Muchos usamos la libertad como libertinaje, dice Pablo. Y es el peligro. Y en Gálatas 6:7 nos llama la atención y dice, todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará, ¿verdad? La gran diferencia es, la vamos a ver aquí en Génesis 45, del 1 al 8. Ese pasaje de Génesis 45, del 1 al 8, está contando la historia de José, cómo fue, primero fue, todo ese pasado de José es duro. El pobre hombre chavalo, pues lo vendieron. 20 años pasó en cautiverio en el sistema del reinado de Faraón.
Fue un pasado de traición. Desde ahí comenzó a golpearle la vida al muchacho. Fue un sufrimiento, dolor por la cárcel. ¿Quién goza en la cárcel? ¿Quién se goza en la cárcel? Nadie. ¿A dónde hay felicidad en esclavitud? No existe felicidad en esclavitud. Hay maltrato en esclavitud. Hay sufrimiento en el estado de esclavitud. Afectó su vida por más de 20 años a este muchacho. Gracias por una traición de sus hermanos. Miren hasta dónde lo llevó la ambición, el egoísmo, el orgullo y la misma. Y yo no lo justifico a los hermanos, pero el tema del domingo pasado, acuérdense que yo les decía, algo que es sensible para el enemigo y los toca, y una herramienta sutil al creyente, es el afán. El afán, cuando no tengo dinero, me pongo un afán y yo busco ideas. Y se le ocurrió esa idea de vender al muchacho, a su hermano, ¿por cuántas monedas? Porque con eso al rato resolvían algún almuerzo o resolvían alguna situación económica que enfrentaban. Sí, ¿me entiendes? Se confabularon, se unieron para proponer eso. El chaval menor de 10 años, era adolescente en ese tiempo. Pero lo que les quiero decir es que el afán, todos estos temas vienen uniendo uno con el otro. Y el domingo pasado, el afán, el domingo anterior fue, el afán nos lleva a tomar decisiones fatales a veces. Pero el afán no se mira como pecado, no. Pero te lleva a la muerte. Porque es una herramienta sutil del enemigo, el afán. Hoy lo conocemos como estrés. El estrés famoso, el estrés. Te estresás por una deuda, te estresás porque querés competir con el otro, te estresás porque vos querés tener el carro del año, el estrés. Y ese estrés es el afán que habla la Biblia. No os afanéis por este mundo, por nada. Más bien afanate, preocupate por tu salvación, preocupate por la vida eterna. Ese es el mensaje de ese momento. Ahora estamos enfrentando el pasado y este pasado que le está pasando al pobre José no es para menos, pues. No es para menos. Pero miren la reacción de José en ese pasaje, en el capítulo 45. Usted lo puede leer en su casa con más detenidamente. Yo no tengo ese privilegio de leerlo aquí detalladamente porque el tiempo cuando miro ya es corto. Pero usted lo puede leer en Génesis capítulo 45. Lo lee. Yo lo vengo desmenuzando parte por parte. Pero miremos la reacción de José. ¿Cuál fue la reacción de José ante ese fracaso? Ante ese pasado oscuro, ante ese pasado de dolor. José guardó los mandamientos de Dios. Se mantuvo guardando los mandamientos de Dios. Eso es algo muy importante en la vida real. En la vida real, no importa lo que te esté atormentando ahorita, mantenete en la línea del Señor, en los mandamientos del Señor. Otra reacción de José en ese pasaje, que no tuvo venganza. Él no tuvo venganza. Él no tuvo rencor. Elementos que no lo produce el ser humano, lo produce nuevamente la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero la fórmula principal es que él guardó los mandamientos de Dios. Él mantenía ese clamor a Dios, ese cuidado, esa comunicación. No perdió el wifi, no perdió la línea directa con su Padre Dios. Y todo, dice la Biblia, que todo lo que hacemos, sea de palabra o sea de hecho, es para expresar la voluntad de Dios en lo que estamos haciendo. Ya sea a través de nuestras manos o a través de nuestra boca. Pero José lo está expresando en la práctica. Porque ahora está frente a lo que él podía vengarse. Porque tiene en sus manos a sus hermanos. A su enemigo, a los que por él le dieron tres monedas, de quién sabe cuánto vendieron. Entonces, él podía vengarse y tenía toda la capacidad física poderosa de hacerlo, porque él era el ministro de Economía en ese momento. Así necesitamos uno para ahora que viene. Entonces, pero José guarda los mandamientos de Dios, primera fórmula para el éxito.
Segundo, como ya tenés la primera fórmula, que es, estás bajo el manto, el protector de Dios, y Dios te manda el Espíritu. Yo le decía, a cambio de correo, tú vienes y te confiesas al Señor, tú vienes y tú le clamas al Señor, y viene a vuelta de correo, viene un paquete que se llama el Espíritu Santo a tu vida. Y eso es lo que te va a producir una obra diferente. Por eso es que usted va a decir, pero yo antes me enojaba, ahora lo voy a perdonar. Porque no es usted, es el Espíritu Santo en su vida obrando, dando obra, un resultado. ¿Me entiende? Porque es que uno a veces perdona. No perdona porque yo soy bueno. No. Perdono porque Cristo ya está posesionado en mi torre de control, decíamos, y entonces Él es el que opera en eso. Usted no opera, usted no tiene un don para edificar esta iglesia porque usted es buena. No. Usted tiene un don. Es porque el Espíritu Santo tuvo la misericordia de Dios en su vida y le puso ese don. Yo no sé qué don tiene usted. Tiene que descubrirlo. Porque Dios le va a ir dando esa capacidad. Pero no es para matar al otro. Los dones no son para eso. Es para edificar el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Somos todos nosotros. Y mientras yo fluya esa comunicación del Padre, el Espíritu Santo en mi vida, hay una corriente que es amor. Es amor. Allí usted cualquier cosa puede justificarse, pero mientras no fluya esa corriente, amor no es de Dios, porque Dios es amor. Y José tenía la capacidad para vengarse, tenía la capacidad para no perdonar a esos tipos. Y quiero verlo con hambre y que se mueran. Sería bueno decir, la naturaleza humana. Pero este hombre, con ese ejemplo que estamos poniendo, está lleno de bondad y lleno de perdón. Y había gozo y reconciliación familiar. Imagínense el arte del Espíritu Santo en tu vida. No operás vos como carne. Bienvenida, hermana. Que el Señor le bendiga. No operás el individuo como individuo, opera ya el Espíritu Santo en tu vida, porque Él ya tiene una sed de una reconciliación familiar, y pregunta por su papá, y pregunta por cómo están, y comienza, y lo más importante de esto, miren, que yo lo puse aquí, pero es importante, no lo puse al final, pero que no es de importancia, sino que es como el centro, la prudencia. La prudencia, hermano. Si queremos corregir nuestros errores, si queremos llamar la atención al otro, si queremos ser... Es prudencia, hermano. ¿Qué les dijo? Saquen a todos los que están aquí. Porque me imagino que habían fil y pleito para conseguir alimento. Pero el hombre, como el ministro, saquen a toda esta gente y dejen a aquel grupo que son mis hermanos. Yo voy a comunicarme con ellos. A sola, la prudencia soberana, suprema, que nos hace falta a veces. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, nosotros tenemos que pedir esa prudencia. Prudencia para exhortar, prudencia para llamar la atención al indisciplinado. Prudencia para todo, hermano. Cuando está el Espíritu, está llamando la atención, no lo sentí como regalo. sí. Es una prudencia. Y Él manda a toda la población a que se aparten porque Él va a comunicarse personalmente. Porque me imagino que aquellos, primero no lo conocían, no estaban claros que él era José, los hermanos. Y segundo, me imagino que traen algo de temor. ¿Qué me irá? Hoy voy a caer preso si se dan cuenta que yo lo vendí. Porque esa es la otra reacción de los hermanos. En vez de darme comida, más bien voy a caer preso porque fuimos nosotros que lo vendimos. Si se da cuenta la historia, pues, real. Entonces comienza un temor, pero no comienzan a amenazarlo, sino que hay una prudencia. Vamos a ver siempre en Génesis 45, del 9 al 28, dejando atrás el pasado y comenzando de nuevo. Para los que estamos incorporándonos, estamos en Génesis.
El tema se llama Enfrentando el pasado y estamos en Génesis 45. Lo estamos desmenuzando. Usted lo puede leer en su casa con mayor detalle, con mayor calma. José es vendido por su hermano, pero la reacción de José, bueno, aparte de la reacción, José sufrió, decíamos, tuvo sufrimiento de esclavitud, de dolor, de cárcel. Pasó 20 años en ese estado de sufrimiento, pero dice la Biblia que él mantenía guardando sus mandamientos de Dios. Eso fue su salvavidas. Si no, ese hombre sigue armando más la guerra, porque ojo por ojo, diente por diente. Ah, vos me vendiste, hoy te vas a morir de hambre. Eso es lo humano, ¿verdad? Eso es lo que no podemos asustarnos, porque eso nace de la carne. Pero cuando ya nace del Espíritu, es lo que acabamos de ver. No hay rencor, no hay amenaza, hay prudencia. Miren los frutos del Espíritu. Y esos son los frutos cuando ya te da, cuando tú aceptas doblar tu rey. Cuando tú aceptas que sea Dios gobernando tu vida. No soy digno yo, que sea digno el Señor. Nosotros no nos merecemos, Él es el que se merece todo, la honra y la gloria. Cuando tú vas a ese yo, por el Rey de Reyes, el Señor se manifiesta y te da ese combo de felicidad, donde tú puedes enfrentar los problemas, por muy difícil que sean. Aquí estamos hablando de esclavitud, aquí estamos hablando de cárcel, aquí estamos hablando de amenaza. El hombre estaba en otro terreno que no era de él. Y por más de 20 años Dios lo guardó y lo vino preparando para un propósito. Que cualquiera dijera, qué pobre la desgracia del pobre José. Lo podíamos ver desde una óptica natural. Pero el plan de Dios es otro. El propósito de Dios es otro. Siempre y cuando tú te mantienes bajo los principios, como decía, cumpliendo o en la línea del mandamiento de Dios. Esa es la gran diferencia. Ahora, en Génesis 45, del 9 al 28, vamos a ver cómo dejamos atrás el pasado y comenzamos de nuevo. Yo le decía cuando comenzamos, que ese pasado no sean las cadenas que todavía tenemos arrastrándolas. Ya en Cristo todavía las acarreamos. Hay algunos que todavía no las quieren soltar. Y aunque Dios se las suelte, Cristo se las liberó en la cruz del Calvario, ellos todavía se la agarran y se la amarran. Porque se sienten livianos y como estamos acostumbrados a cargar, a tener estrés, a tener preocupaciones, las volvemos a amarrar a nuestra manera, pero nos volvemos a amarrar. Si no, miren todavía gente que pagan promesa. Gente que pagan promesa por un milagro que Dios le hizo. ¿Cómo voy a pagar una promesa de un milagro que Dios me hizo si yo no tengo cómo pagarle? No tengo cómo pagarle. Pero nosotros nos atamos cadenas, o nos hacemos sangre, o nos sacrificamos, o nos rompemos la piel para demostrar el sacrificio. Eso nunca lo vamos a poder pagar. Nunca lo vamos a pagar. Pero entonces, la invitación en esta mañana es que tenemos que dejar un pasado, sea como sea, y miremos y ocupémonos que el presente es más fuerte para presentarnos ante un Dios como obrero aprobado. Ese texto es importantísimo porque eso es lo que nos interesa. Ese es el afán del creyente. En 2 Timoteo 2:15, presentarnos a Dios aprobado. Eso es lo más importante. Yo le decía, ¿para qué? ¿De qué me sirve tener dones? ¿De qué me sirve tener propiedades? ¿De qué me sirve tener el carro del año? Si cuando me toca enfrentarme a la muerte, Dios y delante de Dios no estoy como Él lo manda, como obrero aprobado. ¿De qué me sirvió? Entonces, el afán por esas cosas naturales no nos debemos de preocupar. Libérese, preocúpese por su vida eterna. Preocúpese por su vida eterna. Deje que Dios fluya a través de esa, cuando usted doblega a su rey, cuando usted doblega a su yo. En medio de la angustia, José no se apartó de los mandamientos de Dios. En Génesis 45, del 9 al 28, vamos a estar allí. Ahí encontramos se llama resiliencia. Es una capacidad de adaptarse a la situación adversa, pero obteniendo resultados positivos. Eso es lo que demuestra aquí.
Él tiene la capacidad, se adaptó por más de 20 años a una situación dolorosa, adversa, que ya le decíamos, hay dolor, hay traición, hay humillación, pero él obtiene siempre un resultado positivo. Amén. Esa resiliencia es la que nosotros como creyentes hoy en vida le podemos llamar resiliencia, otros le llamamos inteligencia emocional, cuando recibimos algo en contra, pero que eso no va a ser ojo por ojo, sino que va a ser un bienestar, una sabiduría de Dios, ¿verdad? En la vida cristiana nosotros le llamamos que son los dones del Espíritu, porque para perdonar yo decía, hoy que me dé insomnio si yo no perdono al hermano o a la hermana, pero yo no puedo dormir si yo no perdono. Si yo no practico, yo no estoy todavía con ese paquete que Dios me ofrece, que es esos dones del Espíritu. Porque yo, por mi propia carne, yo no puedo hacer nada. Es a través del Espíritu de Dios, pero yo confesando mis pecados y apartándome, yo recibo ese combo, decíamos. Alcanza misericordia. Por eso, alcanzo misericordia. ¿Y qué es la misericordia? La gracia. Cada mañana son nuevas. No son por gusto, que son cada mañana, porque nosotros cada paso que damos podemos cometer fallas, cometemos errores. Por eso es que son frescas cada mañana, cada minuto, porque tengo que correr rápido a la cruz, rápido a confesar mis pecados y apartarme del mal. Y ese pasado no me va a atormentar. Y eso es lo que hizo José, no se apartó de los mandamientos de Dios. Y ese pasado no lo atormentó, más bien salió victorioso. En Gálatas 6:1, Gálatas 6, del 1 al 2, dice, hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en algunas transgresiones, ustedes que son espirituales, restauren al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El versículo dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros, y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Esa es la estrategia. Ese es el accionar del Espíritu en nuestras vidas. Tenemos que cargar al débil. Ay, pero es que no dan ganas. Sí, yo sé que la carne no te va a dar ganas. La carne te va a dar ganas de matarlo, de correrlo, de cerrar las puertas. Pero, bajo la ley de Cristo, pero en Cristo, nosotros tenemos que amonestarlos con mansedumbre, con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. ¿Se fijan? No podemos señalar, hay un dicho ahí, si tú señalas con un dedo, ¿cuántos te señalan? ¿3 o 4? 3 te señalan más. Ese es el dicho en la calle, pero aquí la Biblia dice que no seas que tú también seas tentado. Y te la das y te la das del mejor. Así es, ¿verdad? Entonces, miren lo que dice Gálatas 6:1. Hermanos, si vamos a amonestar, hermanos, si vamos, ese pasado que no sea como una oportunidad para desbaratar al otro. Porque yo ya conocí la luz y aquel no lo ha conocido, entonces vengo y lo mato. Vengo y lo comienzo a acorralar y a acribillar porque no he entendido. Pidámosle a Dios sabiduría, pidámosle que el Espíritu Santo comience a trabajar en tu vida. Nosotros estamos orando por las vidas que han de venir. No las conozco, no sé quiénes son, pero Dios está trabajando en las vidas tanto de ustedes como las que han de venir. Amén, así es. Hay que llamarle cosas que no son como si fuesen. Sí. Yo no sé quiénes son los que van a venir, pero estoy orando por esas almas y personas que han estado viniendo. El miércoles entrevisté a una que dice que pasaba por ahí, dice, y es de otra iglesia, pero le gustó el miércoles, vino el viernes, hoy no podía venir, pero lo que les quiero decir es que Dios está tocando los corazones, no a través de mi boca, es a través del Espíritu Santo, obrando, trabajando. Y yo le decía, usted tiene miles de justificación para no estar aquí presente, bien justificada,
pero es que el Espíritu de Dios está trabajando en tu vida. Es el que te hace el querer como el hacer las cosas. De la carne no la buscas. La carne no esperes cosa buena. Es la obra del Espíritu Santo carcomiendo tu inquietud. Ay, es rico la cama hoy domingo, sí. Yo me apunto a eso, es cierto. Pero hay un comezón, hay una inquietud, hay algo que me levanta. Digo, no, tengo que levantarla. Hay algo que no es la carne, es el Espíritu de Dios en tu vida. No lo menosprecie eso. Eso es grandísimo, eso es bello. Cuando tú le das lugar a eso, dale. La Biblia lo habla de otra manera, dice que no entristezcáis al Espíritu, no lo arrincones, pues, no lo pongas contricto. O sea, ponelo en el comedor de tu vida, ponelo en la sala de tu vida. Dale espacio en tu corazón. Que lo afane, que la falta de perdón, que el hermano, que la que me dijo, no te quite el espacio. Apartalo eso, porque esos son afanes. Dale espacio. Pero nosotros nos tiramos, yo decía también domingo pasado, y vale la pena hoy, porque no puedo dejar ese pasado si no sigo cambiando la semilla, decía yo también. Por eso yo quiero vida santa, vida nueva, vida transformada. Yo tengo que cambiar cómo estoy sembrando. Tengo que hacer cambios diferentes en mi vida. Pero si sigo aplicando 5 horas en películas y apenas media hora orando y buscando y escudriñando la palabra, no voy a tener buenos resultados. No los voy a tener. Cambie. Dele más tiempo al Espíritu en su vida, que ya está trabajando. Ya está trabajando. Porque esa es la misericordia de Dios nada más. Luchar, que el Espíritu de Dios gobierne nuestra carne. Por eso es que dice Pablo, llevo cautivo a la obediencia de Cristo. Porque el Pablo lucha por los mismos deseos de la carne. Y Pablo, ¿verdad? Que dedicó su vida ya al ministerio. Y nosotros que estamos con un pie aquí y un pie afuera porque yo no puedo, me da miedo dejar el trabajo porque él se entregó de completo al ministerio. Entonces, sin embargo, él luchaba y dice, esa es mi lucha constante. La lucha no es matar al otro hermano. La lucha es constante, es de que yo me presente aprobado como obrero. Tengo que morir. Por eso es que por eso yo lo sigo remarcando. El cristianismo, el evangelio es sacrificio. Porque tengo que morir. Los deseos de la carne, tengo que morirlo. Y tiene que surgir el Espíritu de Dios. Que es bondad, mansedumbre, que es paz, que es gozo, que es amor. Y aquí lo miramos en Gálatas 6, del 1 al 2. ¿Verdad? Sobrelleven los unos las cargas de los otros. De esta manera cumplirán la ley de Dios. Entonces, vamos a ir viendo que en Proverbio 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y lo abandona alcanzará misericordia. Eso es una acción que hizo José. Él no se apartó de esa bondad, él no mantuvo siempre esa comunicación con Dios, creyendo que todo lo que estaba pasando era propósito divino. Que la traición no era de su hermano, era un propósito de Dios porque lo va moldeando. Y todo mientras nosotros ese pasado lo vamos a tener enfrentando y estoy acarreando, es porque todavía no hemos llevado los pecados a la cruz. Los queremos tapar o los queremos minimizar o los queremos justificar, que es sobre todas las cosas peor, ¿verdad? Entonces, o decimos, no, hasta que yo me sienta bien. Nunca se va a sentir bien. Pídele la ayuda a Dios, confiese
Confiese con su boca. Confiese con su boca. No lo haga que otro confiese por usted. Confiese usted con su boca. Y va a sentir la diferencia. Cuando usted expresa sus pecados delante del Señor, dice que, y te apartas, vas a alcanzar misericordia. Y si hoy todavía ese pasado todavía lo cargas, es porque todavía no ha hecho esa fórmula. Es el código secreto para entrar a vivir en santidad. Anótelo como código secreto. Usted tiene un código en su celular, ¿verdad? Que nadie lo tiene, solo usted. Yo tengo mi huella, otros tienen un número. Mi computadora tiene un código, un PIN. Sí, pero aquí me lo piden, entonces hay que tener, entonces manejamos un solo PIN nosotros. Pero si usted tiene una tarjeta de crédito, tiene un PIN, tiene un código secreto que solo usted lo sabe. Y ese código secreto te abre para qué dinero o pagues. Es el código secreto para que vos tengas una vida santa, una vida diferente. Ese PIN de Proverbios 28:13, anótelo como un PIN secreto en la vida. Proverbio 28:13 te hace la manera más fácil para enfrentar el pasado. Por eso dice la palabra, todo lo que he visto que me fortalece, enfrentando el pasado. Claro, pero con ese PIN secreto, mientras yo confieso mi pecado, mientras yo voy al Padre y me confieso, la boca juega un papel determinante. Si el ladrón en la cruz del Calvario hubiera sido mudo, quién sabe si se hubiera salvado. Pero el Señor, como es maravilloso y Él es soberano, Él hubiese inventado alguna estrategia para el pobre salvarlo. Porque Él no mira la boca, Él mira lo que viene de adentro, lo que uno expresa. Es porque hay algo adentro de su corazón, uno expresa las cosas. Pero el hombre en la cruz del Calvario habló y dijo, ten misericordia. Dice, hijo mío, dame tu corazón. Ajá. ¿Por qué? Porque aquí mana la fuente. Si tú no doblegas eso duro que se llama corazón, no vas a encontrar vida eterna, ni mucho menos vida santa. La vida santa es cuando tú tienes ya, comienzas a practicar esa obra del Espíritu Santo, mansedumbre, paz. Esa es la entera santificación, le llamamos otro. Eso no es nada del otro mundo, es solamente la misericordia de Dios, doblando mi rey y gobernando Él. Porque si no, mi pasado todavía lo voy a cargar. Porque la psicología, la pedagogía, cualquier ciencia no me va a llevar a un perdón. Solamente a través de la cruz me lleva el perdón. Y el perdón es a través del Espíritu Santo cuando ya gobierna mi vida. Cuando usted no siente ganas de perdonar, preocúpese. Alerta, encienda todos los bombillos de emergencia en su vida, porque hay algo que le está fallando. No ha confesado sus pecados, no se ha apartado de él, porque ese a cambio de correo, usted va a alcanzar misericordia, dice la Biblia. Si no, pruébelo, practíquelo. Hay algo que está pasando, que usted no ha confesado sus pecados. Mucha gente confía en sus pecados con el sacerdote, otro confía en sus pecados con otra persona, con el santo. Confía su pecado ante el Padre. Ante Padre, Él te oye. Si no, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y te enseñaré cosas grandes que nosotros no conocemos. Porque la carne nos lleva a un tipo de vida de muerte. Yo decía que la carne hiede y Satanás busca la carne porque eso es lo que busca, lo que hiede, que es la carne. Es el pecado. Pero el Espíritu de Dios dice que te da vida y gobierna ya la carne, que hace que vos te va a desear lo mejor. Y Él pone el querer como el hacer. Practíquelo. No me interesa y de qué me sirve, yo digo, leerme la Biblia varias veces en el año. ¿De qué me sirve? ¿Cuánto de eso yo he practicado? Eso es lo más importante.
cuánto de lo que he leído he practicado. Eso es lo más importante, porque ¿de qué me sirve? ¿Sí? ¿De qué me sirve haber logrado ser miembro de la iglesia en plena comunión de la iglesia del Calvario y no practico el perdón? No practico la misericordia. Gálatas 6, del 1 al 2. No tengo mansedumbre con el otro. No tengo el amor que Dios me dio a mí, no se lo he podido dar al otro. La gracia que me alcanzó, no he podido compartirla con el otro. Cuando existe eso, encienda los bombillos de emergencia en su vida espiritual. Algo está pasando. Y yo le digo, no se preocupe por el anticristo ni por el rapto. Preocúpese que hoy nos podemos llevar de un infarto, nos podemos enfrentar a ser presentados como obreros aprobados delante de Dios. No nos preocupemos por lo que va a venir, preocupémonos por el minuto que viene, estar aprobado delante de Dios. El minuto que viene. Por eso es que la misericordia de Dios son frescas cada mañana, cada minuto, acuérdese de eso. Porque tenemos ese perdón. Lo que pasa es que nosotros nos hacemos locos, nos distraemos o miramos para otro lado. Pero no enfrentamos nuestra realidad. Y la realidad a veces comienza por ese pasado. Yo les decía a ustedes, ¿verdad? Que este pasado, muchos todavía lo traemos al presente. Y el Señor ya nos perdonó. Si se lo confesamos, nos apartamos, el Señor nos perdonó. Y vamos a recibir un beneficio que se llama la misericordia. Nos va a alcanzar. Pero este pasado, déjelo. Lo dice la Biblia que he enterrado en el fondo del mar nuestros errores. Por mucho de los colores que sean. No importa el color que sea de pecado. En la cruz tenemos ese secreto, que es la cruz que nos perdonó. Dice Romanos 12, del 17 al 21. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de ustedes, tengan paz con todos los hombres. Amados, no se venguen ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo estos carbones encendidos amontonarán sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Ese es un modelo de vida ya del creyente. Es un nuevo modelo de vida. Que el pasado, José fue vendido. Traición, dolor, angustia, esclavitud, hambre, humillación. Pero eso no lo cambia el hombre, no lo cambia de dar mal por mal. Es de la misericordia de Dios, le pone en su corazón y él perdona. Él no hay venganza. Ahí no dice yo no los quiero como hermanos, sino que hay reconciliación. Y le llenaron, dice la Biblia, si usted puede leer ese pasaje después con calma, el rey ya mandó a que le llenaran las bestias, a cargarles de comida para su familia que estaban de grano. O sea, más bien salieron cargados. Oro. Lo que es el perdón. Pero José lo hace no porque es José, sino porque él guardó, dice, los mandamientos, dice la Biblia. Ahí lo usa esa palabra, guardó los mandamientos. Nosotros lo podemos decir hoy, confesó sus pecados, se apartó y mantuvo esa gracia, mantuvo esa misericordia, mantuvo ese don, esos dones que él perdonaba. Yo no perdono porque soy bueno, le decía. Nadie perdona porque es bueno. Perdonamos porque está la gracia de Dios, el Espíritu de Dios en nuestra vida operando. Ya no opero yo. Es Cristo en mí. Yo no digo cosas buenas, es Cristo en mí, nada más. Usted va a amar a su enemigo, pero no es porque usted sea bueno.
Es porque Cristo está obrando en tu vida. Usted no está aquí en la iglesia porque es buena. Usted está aquí en la iglesia porque el Espíritu de Dios está trabajando en ti. Y por eso es que la Biblia dice, no pongan triste al Espíritu. No pongan arrinconado, ya. Pongan, exáltenlo, levanten un altar. Pero nosotros nos tiramos un altar de película. ¿Me entiende cómo cambiamos nosotros la belleza del Espíritu de Dios? Y entonces comenzamos a apagarlo. Ya, hermana Martita, ya le vamos. Que estamos en eso. Nosotros comenzamos a apagarlo en vez que le diéramos velocidad a eso. Porque dice que va a hacer mejores cosas, va a hacer que nosotros no habíamos entendido ni la habíamos conocido. Pero es cuando el obrar del Espíritu en nuestra vida. El obrar del Espíritu en nuestra vida. Bienvenido, hermana. Tenemos a la hermana Martita. Le damos la bienvenida. Vamos a orar por la ofrenda. Vamos a Martita, que por favor. Vamos a tratar de mantener la estadística en la iglesia. Porque no nos interesa el número, nos interesa las personas. Queremos hacer contacto con las personas. Porque si somos pastores, somos líderes, somos maestros, no me interesa el número. Me interesa que la obra de Dios trabaje en cada vida de ustedes. Y la mejor comunicación es hablando, comunicándonos. Entonces queremos ver qué día no vino Fernández. Fernández, tu apellido, ¿eh? Fernández. Preocuparme, ¿por qué no vino Fernández ese día? Entonces vamos a tener como una listita, ¿verdad? Si me ayuda después, hoy no tal vez, pero en los próximos domingos, tener como los hermanos que vengan, los amigos que vengan, una listita. Si ponen su número, yo le voy a dar el mío para que usted me identifique y me pueda llamar, me pueda tener la comunicación, porque 45 minutos aquí es muy poquito. Yo les puedo compartir este tema, a ustedes se lo mando por WhatsApp y usted lo desmenuza mejor. Yo tengo toda la voluntad de hacerlo. Lo que no tengo es la comunicación, a quién llevarle y quién estaría dispuesto a recibirlo. Estamos seguros que todo el mundo trabaja, pero yo después de las 4 puedo hacerlo, después de las 5 lo puedo hacer, o en un momento lo puedo enviar. Un mensaje, un texto, la lección, una pregunta. Decía uno, hay preguntas, pero aunque respuestas no hayan, pero usted hágala. Entonces, para eso queremos como una listita, ¿verdad? Para ir viendo. Queremos sacar aquí al próximo maestro de escuela dominical. Yo no sé quién va a levantar la mano. Deje que el Espíritu trabaje en su vida. Yo tengo una lista Ajá. que puedo tener. Ah, qué bueno. Estoy invitando para a las 10 de la mañana. Correcto. Templo Calvario y Pastor Francisco Palau. Está bien, buenísimo eso. Ya vinieron, no sé si, no sé. Sí, pero la podemos actualizar con los que han de venir nuevos, ¿verdad? Porque el hermano Fernández no tiene, ¿verdad? No sabemos la comunicación de él. Tengo las tarjetas de las personas que vienen. Que vienen, sí. Entonces esos son teléfonos. Pero el hermano Fernández, un ejemplo, no se le ha llenado tarjeta, pongámosle. Y si se la llenaron, yo no la tenemos. Y yo la quiero tener como alumno, yo lo quiero tener como mi discípulo. Queremos discipular. Esa es la misión de la iglesia. Ir y hacer discípulos. Yo no lo quiero hacer miembro. Hermano, y la lista que tengo yo en Facebook, yo Ajá. pongo la escuela dominical Francisco Palau. Así es. Templo Calvario a las Ir, 10 de la mañana. ir y hacer discípulos. Así es que el que lee, que vea. Y me preocupa que de aquí no salgan discípulos. Tienen que salir discípulos. Tienen que salir los maestros. No me vuelva a ver a mí. Preocúpese, pídaleselo al Señor esa sabiduría. Pídale al Señor que van a salir los nuevos pastores. Los nuevos músicos. Los nuevos dones que el Espíritu va a ir desarrollando. La misericordia de Dios no es la mía, es la de Dios, que le va a complacer darle lo que Él quiera. Pero pídala, confiésela, esa es la fórmula secreta. Entonces, en la escuela dominical queremos tener estadística para ir apoyándolos.
a los hermanos que ya lo conocemos, no hay problema, ya sabemos. Pero los que no conocemos, a los que se van sumando, somos una familia. Y eso es lo que queremos sentir, en la familia. El espíritu de la familia. No es un número más que usted vino, no. Es una familia que se anexa al cuerpo de Cristo. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Verdad? Es lo más importante. Gracias a Dios por este momento. Te pedimos, Señor, ponga en nuestros corazones ese querer como el hacer las cosas. Y primero lugar, Señor, te damos gracias por lo que tú nos has dado ya, Señor. Vamos a dar de lo que ya tú nos diste, Señor. Que es la vida, la salud, la familia, el trabajo y un montón de beneficios que hemos recibido sin dar ni comprar oxígeno, Señor. Solamente es tu gracia, tu misericordia, la que reconocemos, Señor. Y de esa gracia, de esa misericordia, nosotros comenzamos a dar. Porque dar es como recibir en la vida cristiana, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Puede pasar, hermana Martita? Vamos con la segunda etapa que aquí la tengo. Entonces, estamos claros, ¿verdad? Que ese pasado, José lo enfrenta guardando los mandamientos. Es el único secreto, no hay otro secreto. Guardó los mandamientos y como resultado le dio el deseo de perdonar. Qué bárbaro. El deseo de perdonar a alguien que te traicionó y de tu misma sangre y de tu misma raza y de tu misma casa y ¿con qué gana yo voy a perdonarlo? Dice la carne. Pero como es obra del Espíritu Santo, ya en tu vida, tú lo perdonas. No es que, como dicen, te perdono pero no te olvido. Algo así, hay un dicho. Perdono pero no lo olvido. No, José lo perdonó. Y no solo lo perdonó, le cargó las mochilas y las bestias de alimento, de grano, de oro, llévale, coman. Reconciliación. A su hijo, sí. Sí, G. Ávila. Tenemos varios ejemplos de que este pasado con Cristo cambia la historia. No lo sigue arrastrando. Pero con Cristo. Y eso fue la diferencia. José, montado cuidando los mandamientos de Dios, hizo ese cambio en su vida. Perdonó, reconcilió, no hubo rencor. Y lo más importante es la prudencia. Lean ahí. Dice que mandó a la población a apartarse, separámelo, quitámelo y mandame a la familia, a mis hermanos que quiero hablar con ellos a sola. No usó el púlpito para desbaratar al otro. No usó el evangelio para machacar al otro. Vino y apartarme, quítame a toda la población, porque me imagino que cuando están dando comida, a donde dan como es regalado, hasta caer reventado. Y como era comida y había hambre, no creo que estaban todo el mundo quieto. Todo el mundo quería pelear por llegar de primero, a inscribirse o anotarse o a buscar el saco de comida, el quintal de arroz que iban a dar. La orden de él es que aparten a esa gente, apártenla y manden a traer, como el ministro de Economía, de Cultura al rato, no sé qué cargo tenía, pero él era encargado del gobierno, en ese tiempo un gobernador, encargado en distribuir el alimento para la población que estaba con hambre. Toma una acción de prudencia. Y eso es el Espíritu Santo en tu vida. Apartar un montón de gente y me traer a mis hermanos y a sola resolvieron. No dice la Biblia ahí que si los hermanos pidieron perdón. Me imagino que la Biblia no comenta, pero el accionar de la prudencia te da lugar a la confianza y a expresar tu error. Cuando no hay prudencia,
estamos mal. No es la de Dios. La prudencia es la que dice que en Romanos, no pagues mal por mal. La prudencia es procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de ustedes, tengan paz con todos. Romanos 12. Entonces, porque la venganza es del Señor, yo pagaré, dice, dejemos al Señor. José se la dejó el Señor. Otra cosa es que ese pasado, dice en Salmos 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Otro código secreto, otro pin para entrar a verse dada la gloria de Dios en tu vida. Espíritu quebrantado. Es lo que leímos en Proverbios. Si confieso mi pecado y me aparto, yo alcanzo misericordia. Eso sí. Pero mientras yo no tengo un espíritu quebrantado, no hay sacrificio vivo delante de Dios. Al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. No desprecias. Si tu pasado te sigue acarreando y la sigue acarreando como cadenas, es porque todavía tu corazón no ha sido humillado ni sanado delante de Dios. No es delante del cura. No, hermano, los que me escuchan y los que están aquí presentes, dolor, les digo, no delante del hermano mayor tampoco. Confiesa sus pecados delante de Dios, que en secreto Él te va a recompensar en público. Esa es la fórmula, es el secreto, no hay otro. Yo he querido ver otro, pero no hay. Y para terminar, en Lucas 19, del 5 al 10, dice que Jesús transforma tu pasado oscuro en un futuro lleno de paz y alegría, con esperanza en la vida eterna. Si lo podemos leer, Lucas 19, alguien que lo lea para darle participación a la población que me gusta, que participe. No le he dado hoy, porque el tiempo después me lo quitan. Pero Lucas 19, del 5 al 10, lo leemos y así le damos conclusión a este evento. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: heme aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Sí, está bien. Usted lo termina de leer en su casa, disfrútelo en su casa. Yo lo que quiero hoy llamar la atención nada más, o la reflexión esta mañana, es que Jesús transforma tu pasado. Jesús transforma tu pasado. Ese hombre, usted comienza a describir, y ese hombre no tenía capacidad, pero humillado delante del Señor, pero con un corazón humillado, con una confesión de fe y apartándose del mal, su pasado es transformado. Su pasado es transformado. Entonces, hermanos, que el Señor les bendiga.